Bueno gente, ya saben lo mismo de siempre, link del autor en la descripción, el fic no es mío, todos sus créditos al autor, lo único que hago es traducirlo, sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 31. Nota del que hace el video, no sé si puedo poner tan explícitamente el nombre de este cap en estos primeros segundos del video, pero para que se hagan una idea el título es la autoliberación de la prisión corpórea, gracias. Izuku no pudo evitar que el estómago se le llenara de espanto mientras seguía a Eraserhead por los tejados. ¿Qué había hecho? ¿De verdad iba a obligarle a Eraser a dejar de hacer de vigilante? Pero si iba a obligarle a dejarlo, ¿por qué no se limitó a entregarlo a la policía? No es que la policía fuera a ser capaz de detenerle, considerando que técnicamente no estaba quebrantando ninguna ley de vigilantismo, pero aún así, ese habría sido el curso de acción más fácil y Eraserhead era lo suficientemente lógico como para darse cuenta de ello. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Cuando estaban a unas manzanas de donde se había producido la pelea, Eraserhead se detuvo y se dio la vuelta. Quería disculparme. Los pensamientos en espiral de Izuku se detuvieron tartamudeando. ¿Qué? Eraserhead suspiró. La semana pasada, cuando te vi, te grité intentando que pararas. Estaba preocupado y asustado, pero eso no es excusa. No debería haberme enfadado contigo, y lo siento. Pero, Izuku se sobresaltó. Pero si no has hecho nada malo. Soy yo quien debería disculparse. Quiero decir, solo estaba siendo estúpido y realmente no debería haber salido con un brazo roto de todos modos, pero hice lo que me dijiste. No fue por el brazo, aunque hablaremos de eso más tarde, empezó Eraser, y luego hizo una doble toma. Espera, ¿qué dije? Me dijiste que hiciera un amigo. Izuku dijo, pero entonces sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que en realidad no podía recordar lo que Eraser había dicho. Espera, quizás en realidad no me dijiste que hiciera un amigo, quizás solo dijiste que te preocupaba que no tuviera amigos. Podría jurarlo, pero, ¿acaso dijiste eso? ¿Tú, qué? Eraser parecía cansado y confuso, pero no descontento. Saliste e hiciste un amigo porque pensaste que yo te lo había dicho. Bueno, cuando lo decía así, sonaba tonto, ¿sí? Eraser resopló e Izuku se sonrojó, No es que sea algo malo. No dije que lo fuera. Eraser sonó como si estuviera sonriendo. Entonces, ¿se llevan bien? MHM. Izuku sonrió. A él no le importa, bueno, es diferente a los chicos de mi antiguo colegio, y me está dando una oportunidad. Su Kirk también es genial, aunque tiene un gran inconveniente. Me pregunto si podría ayudarle con eso de alguna manera. Shouta ocultó una pequeña sonrisa cuando Viridian empezó a murmurar de forma ininteligible. No podía creer que el niño problemático hubiera interpretado su intento de mantenerlo con vida como un reto para ser un amigo, pero no le disgustaba. En serio, el chico necesitaba algunas influencias más positivas en su vida, lo que devolvió a Shouta a la verdadera razón detrás de esta charla. Me alegro de haber podido ayudarte a ser un amigo, niño problemático, pero no es por eso por lo que quería hablar contigo. Viridian se quedó helado y miró a Shouta, evidentemente asustado. No quería asustar al chico, pero era una charla bastante pesada. Shouta suspiró y se sentó en el tejado, haciendo un gesto a Viridian para que se sentara a su lado. En realidad, pensándolo bien, un tejado probablemente no era el mejor lugar para este tipo de conversación, pero ya era demasiado tarde para cambiar de sitio. El chico dudó durante un largo momento antes de sentarse, aún obviamente nervioso y sin apartar los ojos de Shouta ni un instante. Maldita sea, este chico realmente esperaba ser herido. Respiró hondo. A la gente le importaría que murieras, chico. Viridian se congeló de nuevo, obviamente no esperaba eso. Shouta suspiró. Sé que no es lo más fácil de hablar, y no tienes por qué hacerlo conmigo, pero deberías hacerlo con alguien. Creo que es bastante obvio por tu forma de luchar que no te importa morir, pero nuestra discusión del otro día lo confirmó. Viridian, eres un suicida, ¿verdad? El chico le miró fijamente durante un largo momento, y luego rompió a llorar. Oh, no, Shouta había esperado una negación, o un desvío, o incluso una triste aceptación. No sabía qué hacer con un niño que lloraba. Quizás debería haber dejado esto en manos de otro héroe.
Miki era mucho mejor que él con la gente. Shouta empezó a frotar torpemente la espalda del niño. Eso era algo que hacía la gente, ¿no? Se suponía que era reconfortante, ¿no? Al cabo de un minuto, una risita ahogada se abrió paso entre los sollozos de Viridian. Eso arruina un poco el plan, era cereal. La mano de Shouta dejó de moverse y sintió que se le caía el estómago. El chico tenía un plan. Sí, sabía que podía ser una posibilidad, pero esperaba que el chico aún no estuviera en esa fase de las cosas. ¿Qué plan, chico? Se suponía que nadie debía saberlo. Viridian sonrió con tristeza. Todo esto del vigilantismo, si la gente supiera que me he suicidado, causaría demasiados problemas. Mi amigo de la infancia se metería en problemas por incitarme al suicidio, mi madre se culparía a sí misma, soltó una risita sin gracia, supongo que es una razón un poco estúpida para no tirarse de cabeza, ¿eh? No creo que ninguna razón para seguir vivo sea estúpida. Dijo Eraser seriamente, aunque tendría que preguntar más sobre ese amigo de la infancia si conseguía que el chico confiara un poco más en él. Entonces, el plan era que si te mataban. ¿Cuándo? Viridian interrumpió. Cuando me mataran, todo el mundo pensaría, oh, el inútil Deku estaba siendo idiota e intentando ser un héroe otra vez, no me extraña que se matara, no, ¿por qué se suicidó? Pero, que conozcas el plan lo arruina un poco. ¿Qué hay de mí queriendo que sigas con vida? Shouta preguntó suavemente. Eso también arruina el plan. Oyó que la respiración de Viridian se entrecortaba ligeramente, pero cuando volvió a hablar, su voz era resignada. Solo lo dices porque es tu trabajo como héroe salvarme. No digo cosas que no pienso, chico, ya lo sabes. Contraatacó Shouta. Cuando digo que me gustas más vivo, es porque es la verdad. Eres un buen chico. Eres listo, aprendes rápido y tienes mucho potencial. Me entristecería verte tirar todo eso por la borda. Viridian negó con la cabeza. Seguirás adelante, igual que mamá. No tardarás mucho en darte cuenta de lo inútil que fui, y entonces te darás cuenta de que tomé la decisión correcta. Pero no tienes que sentirte culpable por eso. No voy a culparos ni nada por el estilo. No eres un inútil, chico. Dijo Shouta con seriedad. Has ayudado a mucha gente estos 2 últimos meses, y aunque no lo hubieras hecho, sigues siendo solo un niño. No deberías tener que hacer nada para justificar que sigues vivo. Viridian se encogió de hombros. Estamos de acuerdo en no estar de acuerdo. Shouta puso los ojos en blanco. No se aplica en esta situación, niño problemático. Para su sorpresa, Viridian le dedicó una sonrisa devoradora de mierda y lo miró directamente a los ojos. De acuerdo en no estar de acuerdo. Izuku se sorprendió de que aparentemente tuviera la confianza suficiente para bromear con Eraser, pero ahora que todo el asunto de querer morir había salido a la luz, era como si ya no tuviera nada que perder. Era como si se hubiera quitado un gran peso de encima y pudiera relajarse. No es que no siguiera aterrorizado de que Eraser fuera a abandonarlo, porque lo estaba, pero era como si su razón para ser un vigilante hubiera sido un enorme muro entre ellos, y hablar de ello lo había derribado, de alguna manera. O tal vez solo estaba usando el humor como un mecanismo de afrontamiento. Esa era una clara posibilidad. Eraser murmuró algo que sonaba sospechosamente adolescente antes de agarrar el hombro de Izuku y girarlo ligeramente para que quedaran cara a cara. Me importaría que murieras, niño problemático, y a mucha otra gente también. ¿Qué pensaría tu nuevo amigo si desaparecieras de repente? Izuku se mordió el labio al pensar en Kaminari. Lo superaría. Tiene muchos otros amigos, apenas se daría cuenta de que me he herido. Eraser suspiró, pero lo soltó y volvió a mirar el horizonte. Permanecieron sentados en silencio durante unos minutos antes de que él volviera a hablar. Yo también solía estar deprimido, ¿sabes? Izuku miró a Eraser con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Eraser asintió con la cabeza y siguió mirando a la ciudad. Cuando tenía más o menos tu edad, un amigo cercano murió en combate durante un estudio de trabajo. Yo nunca lo superé, al menos no del todo. Me aislé de todo el mundo, incluso de Present Mic, que también era cercano a él. Ya nada parecía merecer la pena. Izuku no podía creerlo. Pero, eres tan fuerte. Puedes ser fuerte y aún así estar triste, chico.
Eraser dijo en voz baja, muchos héroes pasan por eso. A veces hay algo que te lleva a ello, como me pasó a mí, pero a veces, las cosas simplemente no funcionan bien en tu cerebro y ya está. No es algo de lo que tengas que avergonzarte, pero es algo para lo que deberías buscar ayuda. No merezco recibir ayuda, murmuró Izuku. ¿Por qué no? Izuku volvió a mirar a Eraser para descubrir que se había quitado las gafas amarillas y se las había colgado del cuello para que Izuku pudiera ver su expresión sincera. No podía creerlo, pero Eraser parecía preocuparse de verdad. Era confuso. Izuku respiró hondo. Si Eraser podía abrirse sobre su amigo, tal vez Izuku pudiera abrirse también, solo un poco. No puedo hacer nada. Se hurgó en los hilos deshilachados alrededor del agujero de sus vaqueros como forma de evitar mirar a Eraser. No quiero hacer perder el tiempo a un terapeuta, cuando de todas formas el mundo estaría mejor sin mí en él. ¿Quién te ha dicho eso? Eraser sonaba ligeramente enfadado. ¿Quién te dijo que el mundo estaría mejor sin ti en él? Fue ese amigo de la infancia que mencionaste antes. No fue solo él, dijo Izuku. Quiero decir, él formaba parte de ello, pero los demás chicos del colegio decían lo mismo e incluso algunos de los profesores. Aunque solo unos pocos me lo decían a la cara, pero oía algunas de sus conversaciones cuando pasaba por la sala de profesores. Incluso una vez me gritó un viejo en el tren. Chico. Pero no pasa nada. A Izuku se le quebró la voz, pero sonrió de todos modos. Tenían razón, aunque al principio no quisiera creerlo. Al menos así, aún puedo ayudar a algunas personas antes de irme, ¿no? Que todo el mundo crea algo no significa que sea verdad, chico. Eraser le puso una mano en el hombro, lo que hizo que Izuku perdiera el control de sus lágrimas y empezara a llorar de nuevo. A veces, en realidad la mayoría de las veces, la gente es idiota. Nadie merece que le digan que se muera, y menos un niño. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Izuku se encogió de hombros. No podía decir que era desde que tenía 4 años, porque eso haría obvio que era por su falta de Kirk, y a pesar de su decisión de abrirse a Eraser, Izuku no creía que fuera capaz de soportar que Eraser le abandonara una vez que se supiera que no tenía Kirk. Así que cambió de tema. ¿Qué hiciste para recuperarte después de la muerte de tu amigo? Porque, bueno, ya no parece que estés deprimido. Eraser le fulminó con la mirada, pero Izuku se limitó a dedicarle una pequeña sonrisa, así que suspiró y aceptó el nuevo tema. Me dediqué a salvar a gente, igual que has hecho tú. Vivir para los demás funciona bastante bien, hasta que aprendes a vivir para ti mismo otra vez. Lo dices como si salvar a la gente fuera una muleta. Eraser se encogió de hombros, tal vez lo sea. También tienes otras razones, estoy seguro, pero aunque parece que luchas contra villanos como una forma de suicidarte, también parece que te da algo por lo que vivir, al menos por ahora. Izuku lo pensó un momento. Cada mañana se despertaba emocionado por la noche siguiente, algo que nunca había experimentado antes de convertirse en vigilante. Disfrutaba pasando el tiempo con los héroes, aunque la mayor parte de ese tiempo lo pasara luchando o huyendo, algo muy diferente a lo que hacían sus antiguos compañeros. Estaba deseando salvar a la gente, y el ejercicio extra probablemente tampoco le venía mal. Digamos que tienes razón, dijo finalmente Izuku, ¿qué vas a hacer al respecto? Por mucho que quiera envolverte en plástico de burbujas y obligarte a parar, no estoy dispuesto a quitarte la única cosa por la que vives. Eraser refunfuñó. Solo quiero que me prometas que no harás nada impulsivo, ¿de acuerdo? Si tienes una pista, especialmente sobre la fábrica de villanos, dímelo. Y si las cosas empeoran y sientes que esperar a que un villano te mate está llevando demasiado tiempo, puedes hablar conmigo, ¿entendido? Izuku lo miró con los ojos muy abiertos. ¿En serio? Eraser puso los ojos en blanco, pero frotó la cabeza de Izuku con cariño. Sí, chico. Dejar que un niño suicida luche solo contra sus emociones sería completamente ilógico, por no decir peligroso, y prefiero leer tu cuaderno que tu obituario. Me gusta tenerte cerca, chico. Izuku moqueó y se apartó de Eraser para poder limpiarse los ojos. Supongo que te veré más tarde entonces. Estaba oscuro, así que tal vez Izuku solo estaba imaginando la sonrisa de Eraser mientras se ponía de pie. Claro, chico.
Ahora vete a buscar otro héroe al que acribillar a canicas, algunos de los otros se están poniendo celosos. Izuku corrió hacia el borde del tejado antes de recordar algo y detenerse. Eraser. ¿Qué, chico? Ese amigo que mencionaste en el instituto, el que fue el catalizador de tu depresión. Izuku dudó. ¿Cómo murió? Eraser se había vuelto a poner las gafas, así que Izuku no podía leer bien su expresión, pero le pareció que parecía triste. Te lo contaré más tarde, chico. Por ahora, concéntrate en seguir vivo. Capítulo 32. Electricidad. Izuku no podía dejar de pensar en el Kirk de Kaminari. Había un sentimiento familiar de nostalgia que le recordaba cuando el Kirk de Kaki-chan se había manifestado por primera vez, antes de que descubrieran que Izuku no tenía Kirkles. Se había lanzado de cabeza a descifrar las explosiones de Kaki-chan e imaginar cómo serían útiles para el trabajo de héroe. Eso hacía que todo el asunto con Kaminari fuera agridulce, porque Izuku quería sentirse abrumadora y delirantemente feliz por estar analizando el Kirk de un amigo, pero no podía deshacerse de la sorda sensación de pavor que burbujeaba en su estómago cada vez que pensaba en ello, como si estuviera esperando a que cayera el otro zapato. Y para empeorar las cosas, se sentía culpable por no haber sido capaz de mantener esa dinámica con Kaki-chan, porque era culpa suya que se hubieran distanciado. Si Izuku no hubiera nacido Kirkles, tal vez seguirían siendo amigos e Izuku seguiría analizando el Kirk de Kaki-chan para ayudarle a entrar en la UA. Volvió a reprimir esos sentimientos, decidido a ignorarlos. Eraser había dicho que estaba bien estar triste, pero Izuku no quería perder el tiempo que le quedaba compadeciéndose de sí mismo. En lugar de eso, volvió a pensar en el límite de Kaminari. Se habían enviado varios mensajes de texto desde que se hicieron amigos oficialmente hacía unas semanas, y de esas conversaciones, Izuku sacó la idea de que Kaminari tendía a pensar que era mejor sobrepasar su límite justo al principio de una pelea para intentar acabar antes. Su línea de pensamiento era que su cerebro se iba a freír en algún momento, así que más le valía acabar con su oponente antes de que eso sucediera. Izuku no estaba necesariamente de acuerdo. Claro que todos los héroes tenían movimientos especiales que casi siempre ponían fin a un combate, pero la palabra clave era casi siempre. Siempre había villanos con peculiaridades capaces de contrarrestarle y siempre había factores, como civiles y rehenes, que le impedían ir a por todas. Según todos los combates que Izuku había visto y en los que había estado, la mejor opción para Kaminari no era acabar la pelea rápidamente, sino averiguar cómo luchar en un combate de resistencia. Pero, ¿cómo iba a hacerlo si no podía dirigir su propia electricidad? No parecía tener mucho sentido que intentara disparar rayos a un oponente, porque Kaminari había dicho que la electricidad iría a todas partes y haría daño a cualquiera que estuviera cerca, pero también era bueno que la electricidad fuera a todas partes, porque su límite sería más que suficiente para matar a alguien si estuviera más concentrada, como, por ejemplo, si estuviera en contacto directo con ellos. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par e inmediatamente envió un mensaje a Kaminari para que se reuniera con él en el parque después de clase. Luego sacó el cuaderno que había dedicado al Kirk de Kaminari y empezó a trazar un plan. Denki estaba confuso. Estaba almorzando cuando Midoriya le había enviado un mensaje para quedar cuanto antes, pero no había habido ningún otro mensaje. El mensaje en sí no habría sido tan extraño por sí solo, pero sí lo era viniendo de Midoriya. En las pocas semanas que habían pasado desde que empezaron a salir, Denki se había dado cuenta poco a poco de que Midoriya nunca le pedía nada. Dejaba que Denki decidiera cuándo y con qué frecuencia salían, casi como si temiera que dejara de hablarle si alguna vez le presionaba para que le pidiera lo que realmente quería, así que un mensaje urgente como aquel era algo totalmente fuera de lo normal y más que un poco preocupante. ¿Y si algo iba mal? ¿Y si Midoriya tenía problemas? ¿Y si necesitaba que Denki le ayudara a salir de una situación de maltrato o algo así? ¿Era lo bastante listo para ayudarle? ¿Y si no lo era? Oh, no, ¿y si esa era la razón por la que esta reunión era urgente? ¿Y si Midoriya se había cansado de lo estúpido que era y había decidido que ya no quería ser su amigo? Denki no sabía si sería capaz de soportarlo. A pesar de lo que decía su madre de que era una mariposa social, en realidad no tenía muchos amigos íntimos.
hacía amigos con bastante facilidad, pero la mayoría de sus compañeros de clase no tenían paciencia para aguantar sus bromas tontas y su poca capacidad de atención, o pensaban que era demasiado pegajoso, así que nunca pasaban de la etapa de conocidos ocasionales como Midoriya. Denki no quería pensar en lo que haría si Midoriya decía que ya no quería que fuéramos amigos. Una parte de él sabía que estaba siendo tonto. Midoriya le había pedido ser su amigo y había admitido que no tenía otros amigos, así que probablemente no iba a terminar voluntariamente las cosas solo porque Denki fuera molesto. Sin embargo, por mucho que se lo dijera a sí mismo, eso no impedía que su cerebro intentara convencerle de que Midoriya le odiaba absolutamente y de que era un ser humano tan terrible que tener 0 amigos era preferible a ser amigo suyo. Ni siquiera fue a casa a cambiarse el uniforme antes de correr al parque, solo para descubrir que Midoriya ya le estaba esperando con ropa informal. Como había tenido tiempo de cambiarse el uniforme... Espera, Midoriya iba a la escuela. Era muy listo, así que tenía que ir, pero nunca había mencionado a qué instituto iba. Denki sacudió la cabeza. Podía preocuparse de eso más tarde. Por ahora, tenía que averiguar qué le pasaba a su amigo. Midoriya prácticamente vibraba de energía. Incluso mientras esperaba, no paraba de moverse y, o bien rebotaba en su sitio, o bien se paseaba de un lado a otro. El primer pensamiento de Denki fue que debía de estar nervioso, pero eso no parecía correcto, porque, a pesar de su constante movimiento, Midoriya no parecía angustiado. De hecho, parecía casi entusiasmado por algo. En cuanto divisó a Denki, Midoriya corrió hacia él con una enorme sonrisa en la cara. Un taser humano. Denki dio un pequeño paso atrás, un poco abrumado por el entusiasmo de Midoriya, lo cual era mucho decir teniendo en cuenta su propio quirk y personalidad. Pero si Midoriya estaba sonriendo, entonces probablemente aún quería que fuéramos amigos, lo cual era una preocupación tachada de la lista, pero Denki seguía un poco perdido sobre lo que su amigo acababa de decir. ¿Qué? Un taser humano. Midoriya sacó un cuaderno de su mochila y empezó a hojear las páginas. Hemos estado pensando mal sobre tu quirk. Pensabas que era como una bobina de Tesla o incluso un generador de rayos, pero no es así. No puedes disparar rayos como Electroplant, porque tu quirk no es así. Eres un taser humano. Denki parpadeó un par de veces para darle a su mente un segundo para ponerse al día, solo para darse cuenta de que seguía perdido. Midoriya, amigo, lo que dices no tiene ningún sentido. Ahora que lo pensaba, Midoriya era probablemente una de esas personas que tenían problemas para comunicarse cuando se emocionaban. Sus cerebros se movían tan rápido que sus bocas no podían seguirles el ritmo y no tenían ni idea de cómo decir lo que tenían en mente sin que se confundiera. Sin embargo, saber eso no le hizo comprender mágicamente lo que Midoriya intentaba decir. De hecho, le hizo sentirse más estúpido. Si Midoriya se lo estuviera explicando a alguien de inteligencia media, probablemente ya lo habría entendido. Midoriya seguía vibrando de energía mientras intentaba explicar. No puedes disparar tu rayo. Lo dijo como si la conclusión debiera ser obvia, y puede que para él lo fuera, pero Denki seguía sin tener ni idea de lo que intentaba decir. Por supuesto que no podía disparar sus rayos, esa había sido una de las primeras cosas que le había dicho a Midoriya sobre su quirk. Eso ya lo sabías, amigo. Denki le recordó. No es información nueva. Si había un equivalente humano de una pantalla azul, Denki lo era. ¿Qué? Midoriya parecía aún más emocionado, si eso era posible. Atácame. Pero, Denki estaba muy confuso, te haré daño. Esa es la cuestión, estaré bien. Dijo Midoriya desdeñosamente, como si no le hubiera dicho a Denki casualmente que le hiriera. Ahora ven y atácame. Denki se encogió de hombros y preparó su movimiento final. Al menos la orden era fácil de entender. Es tu funeral. No, así no. Midoriya levantó las manos para que se detuviera. Pégame. Denki se miró las manos antes de desactivar su quirk. ¿De acuerdo? Obedientemente, lanzó un débil puñetazo, pero Midoriya lo redirigió de inmediato.
Era un tipo pequeño, así que Denki había dado por sentado que no sabía pelear, pero la forma en que Midoriya reaccionó a su ataque hizo que pareciera que estaba casi aburrido, como si hubiera peleado con tipos del doble de su tamaño por diversión. Y Denki seguía confuso. ¿Qué sentido tenía pedirle que le diera un puñetazo si ni siquiera iba a asestar un golpe? Midoriya, sin embargo, sonreía con una mirada maníaca. ¡Perfecto! Ahora vuelve a golpearme, pero esta vez electrifica ligeramente tu brazo. Solo deberías necesitar unos cientos de voltios para hacer lo que estoy pensando, así que no intentes sobrepasar tu límite todavía, ¿de acuerdo? Denki hizo lo que le decían y cargó su brazo con apenas electricidad, o al menos lo pareció en comparación con su movimiento final, y lanzó un segundo puñetazo a Midoriya. Teniendo en cuenta que este puñetazo no era más fuerte que el anterior, Denki esperaba un resultado idéntico. Esta vez, sin embargo, cuando Midoriya trató de bloquear el puñetazo, su cuerpo se paralizó y Denki fue capaz de empujar más allá de su brazo y darle un puñetazo en la cara, que inmediatamente lanzó a Midoriya al suelo. ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? Denki se arrodilló para ayudar a Midoriya a levantarse, deteniéndose en el último momento con las manos flotando inútilmente sobre el cuerpo de su amigo al recordar que su cuerpo aún estaba cargado de electricidad. Amigo, ¿estás bien? Por favor, di que estás bien. Midoriya gimió y se incorporó con una sonrisa tonta en la cara. ¿Ves, Kaminari? Solo has pensado en tu Kirk en términos de combate a larga distancia, así que no has visto sus posibilidades reales. Podrás hacer el mayor daño a corta distancia, donde puedes tocar a tu oponente. Eres un taser humano. Denki se miró la mano, con chispas arqueándose entre sus dedos. ¡Santo cielo! Te has estado centrando en aumentar tu límite para no freírte el cerebro, dijo Midoriya, pero si puedes tocar a tu oponente, ni siquiera necesitarás todo tu límite, porque incluso un poquito de electricidad servirá de mucho. La propia persona debería actuar como una especie de pararrayos y atraer toda tu electricidad hacia ella, lo que significa que no desperdiciarás tanta electricidad, electrificando inútilmente el aire a tu alrededor. La mente de Denki se agitó mientras consideraba las posibilidades. ¿Y ahora qué? Midoriya sonrió y se puso en pie de un salto. Ahora voy a enseñarte a luchar.